Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy exaltamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque grandes y maravillosas son sus obras en medio de nosotros. Alabamos a Dios y bendecimos su nombre por ver cómo el Señor está llevando a Misión Cristiana del Calvario a extenderse, a expandirse, a multiplicarse, pero especialmente a ser de discípulos transformados que van con el propósito de ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el cual o para el cual fuimos predestinados para ello. Nos gozamos muchísimo de estar con ustedes a través de los diferentes medios, recursos que Dios ha dado, como Fresca Unción, la radio Melchor de Mencos, la radio Manantial, la radio en Sutijá, la radio en San Pablo, Jocopilas, a través de los diferentes medios como Facebook y Twitter y otros medios en los cuales podemos ver Reforma Apostólica, pero también oír Reforma Apostólica a través de SoundCloud. Un saludo a todos que van en sus vehículos y que nos están escuchando a través de Reforma Apostólica. Desde aquí les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos al pastor Abraham Celada y al hermano Roberto Gaspar de Acapulco, Carlos Lagos de Puerto Barrios, Audrey Portillo de Puerto Barrios, Nelly de Hernández del Calvario Costera Diamante, Shirley Guzo, también tenemos a Luis Arango, a Crisdey Gallardo de Costera Diamante, Luis Agastume, Cheu de Puerto Barrios, el pastor William Hernández, Diana Tavares de Acapulco, y así estamos como familia de Misión Cristiana del Calvario reunidos para exaltar y para bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Hemos tenido el privilegio de tener toda esta semana como algo muy sobrenatural, muy específico, muy bueno en medio de nosotros al apóstol Noé Castillo, y tenerlo aquí más de una semana es una bendición. Y apóstol Noé, te damos la bienvenida y deseamos que la gloria de Dios siga obrando en tu vida. Quiero agradecer una vez más por estar aquí también en el programa Reforma Apostólica, porque es algo muy especial donde la mayoría de nuestros discípulos nos ven y ven este programa, pastores, apóstoles y todo. Y gracias por estar aquí durante esta semana, que para mí ha sido de gran bendición y he aprendido mucho. Amén. Tenemos a los hermanos de Belice, de Panamá, de Ecuador, Honduras, Colombia y diferentes hermanos de México y de Estados Unidos, como también de aquí de Guatemala, y también la oportunidad de que nos están viendo en Francia y nos ven a través de, ya en repetición, en Suiza, ya que allá se encuentra nuestra hermana Miriam Ayala, y le damos un saludo desde aquí de Guatemala. Así que hasta en Suiza nos están viendo. Bueno. Reforma Apostólica es una bendición también para las iglesias que nos ven. Hoy les saludamos en el nombre de Jesús. Tenemos también a Daniel Quiroa de New Jersey, a Pedro Gonón de Mazatenango, a Marta Gamboa, a Juan Méndez de Escuintla, Marina Reyes, Jeremías Díaz, y así como familia estamos reunidos exaltando y glorificando el nombre de nuestro buen Dios. ¡Qué alegría! Apóstol Noé, antes de entrar al tema, algo que querés transmitir o decirle a los hermanos de Reforma Apostólica, y así después ya entramos al tema que hoy el Señor quiere que trabajemos. Muy bien, yo bendigo a cada uno y de veras es una gran bendición y felicito a cada uno de los que están viendo siempre cada lunes Reforma Apostólica.
y algunos que no lo pueden ver tal vez por el trabajo, lo ven otro día, porque así pasa allá en Nueva York. A veces me dijeron no puedo a esta hora, pero lo estamos viendo a tales horas porque después estamos haciendo preguntas, estamos haciendo comentarios y ahí sí que valga la redundancia, los comentarios pues llegan y estamos hablando. Y los felicito y insto a que toda la iglesia, en todos los lugares, se metan porque es una gran bendición. Es donde nos estamos alimentando. Cada semana tenemos ese privilegio de parte del Señor, a través de estos medios de tecnología, que podamos estar recibiendo la palabra del Señor, la enseñanza. No es solo ahora ya cada congreso, sino cada semana tenemos ya estas enseñanzas, estas revelaciones. Y creo que es de mucha bendición y que nos preocupemos porque lo pongamos en práctica y que lo vayamos poniendo en práctica como lo está diciendo el Señor. Amén. Qué glorioso. Hemos estado trayendo Juan capítulo 15 y versículo 2, donde dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo pámpano que en él va a llevar fruto, dice que lo limpia precisamente para que lleve más fruto. Hablando sobre eso, estamos uniéndolo con Juan o con Romanos capítulo 6 y versículo 22, cuando dice sobre libertados del pecado, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué razón? Los vamos a ver desde la perspectiva ahora. ¿Por qué razón el pámpano no llevó fruto? Ahora, trayendo el énfasis que estamos viendo en Romanos 6:22, es producto de que el pámpano no entendió que había sido libertado para dar fruto, sino él seguía esclavo, atado, y por lo tanto no podía dar el fruto necesario ni cumplir el propósito de Dios. Cuando estamos hablando de la iglesia de Roma, hablando sobre este momento que Pablo les está enfocando aquí, ¿qué notas aquí acerca de cómo era que los hermanos de Roma estaban viviendo entonces? Estaban viviendo atados, según... Tal vez voy a poner alguna historia que leí un día al respecto de que una persona llevaba 11 camellos en el desierto y luego llegó la noche y tuvieron que atar a cada camello, pusieron una estaca y ataron. Pero cuando le dice el otro, le dice solo tenemos 10 sogas y entonces el 11 se va a quedar sin eso. Entonces le dijo, haz como que lo vas a atar. Y lo hicieron como que lo iban a atar y le pusieron la estaca ahí y lo ataron. Al día siguiente en la mañana, entonces le dice, quítale la soga a todos y nos vamos. Entonces a quienes le quitaron la soga fueron a los 10, porque el número 11 no tenía. Y cuando comenzaron a caminar, el 11 no caminó. Y le dicen, ¿por qué? Porque entonces dice, él piensa que todavía está, ¿qué? Atado, y no estaba atado. Y entonces haz como que lo vas a desatar para que entonces pueda caminar. Y lo hicieron y así pasó. Entonces, hay mucha gente que no entiende que está libre, que ha sido libertada, pero todavía sigue en sus mismas costumbres, en todo lo atado anteriormente. Mas aquí el Señor, por medio de Pablo, está diciendo, mas ahora que habéis sido libertados, ya hemos sido libertados desde el momento en que hemos nacido de nuevo. O sea, ya el Señor nos dio la facultad, el poder de ser libres de las ataduras anteriores. Pero la gente sigue atada a eso, ¿verdad? Es un problema que tiene que ver espiritual y a la vez con problemas de falta de renovación de entendimiento, porque notamos aquí que la iglesia, cuando Pablo le dice en el versículo 12 del capítulo 6 de Romanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No les dice nunca vaya a reinar, no es una prevención, ni tampoco es algo futuro, sino les está diciendo de algo que estaba pasando en el presente. Pero es un presente, como decíamos, un presente que tiene que ver con la vida pasada. Sí, ve. Es algo que ya no se debía de estar dando dentro de la iglesia. El dominio, el que el pecado reinara
que el pecado dominara. Cuando habla de reinar está hablando de gobernar. Y cuando está hablando de gobernar, está hablando de que es el pecado el que decide, es el pecado el que nos lleva a precisamente, nos maneja, nos controla. No es como la obra del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, sino aquí está hablando precisamente del dominio del pecado. Por ejemplo, aquí también en el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, nos está hablando pues de que la iglesia no solo vivía bajo el gobierno del pecado, no era la persona la que decía qué hacer, sino era el pecado el que le indicaba qué hacer. Cuando estamos hablando aquí de pecado, estamos hablando de la vieja naturaleza, de la carne, del yo. Y encontramos aquí a la iglesia que precisamente ese era su problema. Sí, aquí en el versículo 11 lo dice. Así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado, ¿verdad? Y dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, yo ya tengo que saber que cuando yo nací de nuevo, por eso es que al nacer de nuevo, tuve que morir a mi vieja naturaleza. Por eso cuando se habla del bautismo, hemos sido bautizados en su muerte. Fuimos metidos, en la tumba y yo nací de nuevo. Cuando nazco de nuevo quiere decir que toda aquella mi vieja naturaleza tuvo que haber quedado. Pero muchos lo traemos, tal vez voy a decir una palabra muy fuerte, arrastrándolo. Estamos con esos mismos pecados, por eso Pablo les está hablando aquí que deberían de considerarse muertos al pecado, que el pecado ya no debería reinar en sus vidas, porque ya habían sido libertados de eso. Entiendo que la iglesia de Roma no había entendido la diferencia de nuevo nacimiento a el estilo de vida constantemente. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4 y versículo 22 nos dice una gran verdad que nos ha costado en algunos casos entenderlo. En cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando de una manera de vivir, de un estilo, no está hablando de la naturaleza. Lógicamente, este es el resultado de la naturaleza. Así es. Pero la naturaleza, aquí en este caso de los hermanos de Éfeso, ya estaba muerta. Pero ellos tenían un estilo de vida, habían agarrado y captado una manera de vivir. Quiere decir que se habían habituado, habían agarrado hábitos, lo que Pablo le llama a la iglesia de Galacia las obras de la carne, que son las acciones de la carne, y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ahora ¿qué nos está diciendo? Que nosotros, dice, debemos, ¿qué cosa? Despojarnos del viejo hombre que está viciado. Conforme a los deseos engañosos. Está hablando de deseos. De acciones. Está hablando de lo que yo siento, de lo que yo pienso que soy, de lo que yo creo que soy. En otras palabras, está hablando de mi alma. ¿Verdad? Entonces, le está hablando a una iglesia, no que se supone que había nacido de nuevo, sino no les lleva a que nazcan de nuevo. Pero sí les lleva a que dejen la pasada manera de vivir. Y este es el problema, que no hemos sabido diferenciar entre la vieja naturaleza y entre la pasada manera de vivir. Así es. Tienen relación, pero son dos cosas muy diferentes. Uno es naturaleza y el otro es conducta, estilo de vida, hábitos. Así es. Y aquí es donde la iglesia se hizo problema, porque no entendió esa diferencia y ellos solo, bueno, ya somos nacidos de nuevo, pero no se preocuparon del estilo de vida, así es, de despojarse del viejo hombre. Pues. Ahí también a Pablo le habla a la iglesia de Colosa, en capítulo 3, aún desde el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo, dice aquí, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea,
Él está otra vez hablándole como a la iglesia de Éfeso, hay que despojarse de todo eso. O sea, ya están nacidos de nuevo, pero siguen sus costumbres antiguas. Siguen hechos, siguen acciones, siguen hábitos, siguen obras. Sí. Y eso es lo que la iglesia no ha entendido, porque ha pensado que ya nació de nuevo, y porque ya nació de nuevo, tácitamente sus acciones van a ser diferentes. Ajá. Así debiese ser. Tendría que ser así. ¿Por qué razón? Porque dice que ha sido puesta la simiente de Dios en nosotros. Entonces nuestro estilo de vida debiera ser la nueva naturaleza. Así es. Porque esa es la que nos está gobernando. Ajá. El problema está que la diferencia de función o de accionar entre la vieja naturaleza y el estilo de vida tiene que ver quién nos está gobernando. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Roma acerca de los que son guiados por el Espíritu. Estos son hijos de Dios. Ajá. Y por eso es que le habla en sentido contrario. No reine pues el pecado mortal en vosotros. ¿Qué está diciendo? No los gobierne el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, el gobierno, o cuando gobierna el pecado, nos lleva a hacer lo que habla en Colosenses de hechos. De hechos. En Gálatas habla de obras. De obras. En Efesios habla de pasada manera de vivir. Entonces, está gobernando, quiere decir que mi voluntad está sujeta a el pecado. Sí. Pero cuando yo reconozco el señorío de Cristo, entonces yo me someto al gobierno del Espíritu. Entonces ahí es donde ya no se manifiestan las obras de la carne, ni esa pasada manera de vivir, ni esos hechos del viejo hombre, sino son el resultado, el fruto del Espíritu, como resultado de la expresión de la nueva naturaleza en Cristo. Por eso aquí Pablo en el versículo 23, donde dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, donde debe cambiar esto en nuestra mente, o sea, en el alma. Porque yo ya nací de nuevo, ya me tengo que despojar de eso, quitarme todo aquello que no tanto no le agrada a Dios, sino aún no me conviene seguir llevando. Porque la mentira, las malas palabras, las malas acciones, las malas actitudes, ya no es el estilo de vida de un cristiano como nacido de nuevo. Entonces tengo que cambiar mi mentalidad. El ser humano ya nacido de nuevo tiene que cambiar su mentalidad a saber que ya está siendo formado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es ahí donde tenemos que despojarnos. Pero como decíamos la semana pasada, se van despojando por partes. Quitan una manga, después se quitan esto. Cuando la Biblia habla de despojarse, como voy a decirlo así, desnudarse completamente, quitar aquello, para que ya no me siga dañando, porque daña. Un mentiroso se daña. Uno que habla malas palabras está dañándose a sí mismo. Pero eso no entiende. En cambio, uno ya en Cristo, ya viene la nueva naturaleza de Él, y hasta nuestra forma de actuar, nuestra forma de accionar, tiene que cambiar. Quiere decir entonces lo que estamos viendo es que el resultado de actuar según la carne, bajo el estilo de la naturaleza vieja, es precisamente por falta de gobierno. De gobierno. Del gobierno. ¿Quién nos está gobernando? O es la carne o es el Espíritu del Señor. Pablo les dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El problema del pecado es que se enseñorea, pero lo glorioso de la vida en el Espíritu es que el Espíritu nos guía. Nos guía. No se enseñorea, aunque le reconocemos como Señor, aunque reconocemos el señorío, el gobierno de Dios, pero no es que se enseñorea de nosotros, sino es que nosotros voluntariamente reconocemos su señorío. Entonces, el asunto está cuando yo dejo manifestar o expresar los deseos de la carne, cuando yo dejo expresar la vieja naturaleza o la pasada manera de vivir, quiere decir que no solo estoy expresando una vieja naturaleza, sino que estoy bajo el gobierno de esa vieja naturaleza. Sí, aquí en Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Definitivamente. Definitivamente. ¿Verdad? Y le está hablando precisamente a la iglesia de Roma. Claro, porque todo. seguían pensando en las mismas cosas de la carne. Por eso después dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Verdad? Y es donde la congregación, la iglesia, el ser humano, el nacido de nuevo, tiene que saber y entender que tiene que haber cambio en nuestra vida.
Por eso que se ha venido hablando del estilo de vida que tenemos que tener. Porque si no, yo sigo pensando, la forma en que yo hablo, en la forma en que yo actúo, la gente va a observar que yo todavía vivo en la carne. Aunque yo diga que sea un nacido de nuevo, aunque yo diga que sé bastante de la palabra, aunque yo sé que estoy en el adiestramiento, aunque yo sé que estoy en el discipulado, puedo estar orando y ayunando muchas veces, pero de todas maneras, ¿de qué me sirve si mi actuar, mi forma de actuar, estoy reconociendo que estoy en la carne? En cambio, yo tengo que ser guiados por el Espíritu. Es que cuando nos habla en Efesios 4:22 respecto a que dejemos la pasada manera de vivir del viejo hombre, despojados del viejo hombre, precisamente es porque más adelante les dice por qué, por sus expresiones. Sí. Por ejemplo, dice el versículo 25 de Efesios 4, por lo cual desechando la mentira, ¿Sí ves? los vio y descubrió a los hermanos de Éfeso, Así es. que eran nacidos de nuevo pero mentirosos. Así es. Eran nacidos de nuevo pero hurtaban. Eran nacidos de nuevo pero le daban lugar al diablo. Así es. Eran nacidos de nuevo pero hablaban palabras corrompidas, según el versículo 29. Así es. Eran nacidos de nuevo pero contristaban al Espíritu Santo. Así es. Eran nacidos de nuevo pero vivían amargados, resentidos. Resentidos. ¿Y dónde se conoce una persona resentida? En su forma de hablar. Cuando habla, trata de herir, trata de afectar, de dañar. Así es. O siempre refleja una expresión de tirarle, como decimos en buen chapín. Sin embargo, este era el problema de la iglesia, pero eran nacidos de nuevo. Y dice, también habla de la malicia. Así es. Y de toda forma que está afectando la vida de la iglesia, pues. Sí, pues. Más bien le dice, quítense vosotros toda amargura, enojo, gritería, ira, maledicencia y toda malicia. Así es. Ahora, la pregunta es, ¿cómo entonces si eran nacidos de nuevo vivían así? Porque no habían entendido la diferencia en que la naturaleza vieja fue muerta. Exacto. Pero quedan hábitos, quedan costumbres, queda el estilo de vida. Que esa es la que nos toca a nosotros que despojarnos. Sí. Mientras que la vieja naturaleza fue en Cristo que fuimos crucificados, fuimos muertos al pecado, fuimos sepultados y fuimos resucitados juntamente con Cristo. Ahora, esta es una experiencia que sucede en nuestra identificación con Cristo, pero esta otra, que es despojarnos del viejo hombre con sus hechos, quiere decir que eso nos toca a nosotros. Así es. Esto es por nuestra relación en Cristo, cuando le recibimos y nos arrepentimos y le reconocemos que Él es el Señor, pero cuando nos bautizamos. Pero esta otra es el acto que nosotros tenemos que hacer de renuncia y de despojarnos. Así es. De quitarnos. El asunto está que hemos visto el despojar solo como un dominio propio, como algo tranquilizar, como cuando alguien, por ejemplo, voy a decir así, alguien que antes se emborrachaba, sí, pues, pero deja la botella por ahí guardada. Exacto. Y lo único que hemos hecho la gran mayoría de iglesias es guardar nuestros hábitos para sacarlos en el momento que los requerimos. Pero esto no es de guardar, esto es de quitar, de despojarse. Y esa es la voluntad de Dios. Pues. Sí, yo me recuerdo que una vez allá en Nueva York, había en el tren, sale estaba un moreno grande en la puerta y salió un americano delgadito, pero con la mochila, no sé cómo se puede decir en otros países, lo pasó lastimando. Y él salió a quererle golpear al americano, el moreno, y bien dado. Vengo yo y cuando miré eso, entonces yo salí rápido a la puerta del tren y le dije, ¿y ahí usted qué está haciéndole? O sea, como para ir a pelear, porque yo tenía eso en mi vida, de que yo no podía ver algo de eso porque yo peleaba, ¿verdad? Igual fue que me pasó que estando predicando en el Bronx y hablando precisamente de la paciencia,
Y cuando de repente me dicen que a Harmony le iban a pegar ahí abajo, yo no sé cómo me tiré de arriba, como por toda la grada, no sé cómo bajé y le fui a reclamar. Y ellos me tuvieron que calmar, todavía tenía eso. O sea, que tuve que despojarme de eso, de ese hábito, de esa ropa vieja que yo tenía, predicando y aconsejando. Por eso ahora entiendo mucho esta palabra, porque ahora lo que el Señor nos ha traído a la luz, la revelación, porque muchos cristianos están de esta manera. Siguen asistiendo a las congregaciones, están metidos en todo, pero no se han despojado de su vieja naturaleza. Antes uno mentía y aún en el Evangelio sigue uno mintiendo. Uno sigue aún enojado, con ira, gritando. ¿Cuántas cosas uno sigue haciendo? ¿Por qué? Porque uno no se ha despojado. Es como acabas de decir, uno tiene que tomar la actitud y el deseo de despojarse, pero no dejar la ropa sucia ahí, sino despojarse y tirarla. De ver que aquello ya no me sirve, porque yo digo ahora, ¿para qué pelear? ¿Para qué voy a tener que estar peleando? Si eso me puede traer... Voy a poner un ejemplo, ese moreno que le iba a pegar al americano, ¿sabe qué me hubiera hecho? Si era grandote y yo ahí con solo que él me diera puesto una manada ahí, ya saber de dónde hubiera caído. Pero esa era expresión del estilo de vida. Y del estilo de vida que yo traía antes, sí, que era así muy, como no sé cómo decirlo, que cualquier cosa que alguien me dijera algo, yo ya estaba peleando. Airaos. Eso era el problema de la iglesia de Éfeso. Los hermanos rápidos se le exaltan, ¿cómo se llama? Como que la sangre se hierve, ¿verdad? Y entonces ahí estaban. Ese es el problema de la gran mayoría. Sí. Todo eso son reflejos de la vieja naturaleza. De la vieja naturaleza. Es estilo de vida de la vieja naturaleza. Y yo pastoreando. Ya tenía varios años de estar pastoreando, casi 20 años de estar pastoreando. Bueno, en esta iglesia o en todas las iglesias, sí, habían apóstoles, había profetas, pastores, evangelistas, sí, y maestros, discipuladores, sí, habían discípulos, y todos aquí en el paquete entran juntos, pues. O sea, el hecho de que yo sea apóstol no quiere decir que yo no esté experimentando esto. Así es. Por eso es que debo entender que no es por ser apóstol que soy santificado. Así es. Es porque yo estoy recibiendo y viviendo y experimentando la vida de Cristo en mí, pues. Así es. Puedo ser pastor, puedo ser profeta, puedo ser evangelista o todo lo demás sin que esto esté pasando en mi vida. Aquí estaban los pastores incluidos. Sí, así es. Aquí estaban los discipuladores incluidos. Aquí sí podemos decir, aquí estaba asistencia pastoral incluida. Pues. Aquí estaba el grupo del pastor incluido. Así es. Todos estaban incluidos en esto que Pablo les dice. Así es. Porque no sectoriza, no dice, bueno, ustedes sí están viviendo bien, pero este grupo no está viviendo bien. Así es. Sino está calificando a toda la iglesia. Ahora, el problema es, entonces, que no habían hecho la diferencia entre muerte, ahí está, la muerte del viejo hombre, y entre el despojarse del estilo de vida o la pasada manera de vivir. Pues. Es que repetimos otra vez casi lo mismo, porque uno sigue y dentro de las congregaciones hoy en día todavía hay un porcentaje altísimo que está mintiendo, que está irado, que está enojado. Por eso es que Dios está trayendo esta revelación para el día de hoy. Si nosotros vemos en los versículos anteriores, cuando Pablo está hablando que los ministerios era para perfeccionar a los santos. Entonces, ahora, la congregación, la persona, el discípulo, incluyendo a todos, tenemos que estar dispuestos a recibir la revelación que Dios está dando, porque este estilo de vida que tenía esta iglesia de Éfeso no era la correcta. Por eso que Pablo la puso aquí, porque está haciendo ver cómo, vamos a decir que este es nuestro retrato el día de hoy, el escarne que está pasando a las iglesias el día de hoy, porque está. Pero vamos a perfeccionar a los santos, es quitarle, enseñarle a que tiene que despojarse de la vieja naturaleza que ya está muerta, que ya el Señor ya lo hizo, pero nosotros tenemos que despojarnos para no continuar de esta manera. Una entonces es porque no entendían la naturaleza vieja que murió, o sea, está muerta, pero la acción nuestra, la responsabilidad nuestra de despojarnos del viejo hombre. La segunda cosa que no habían entendido la iglesia, y veo que aunque Pablo les dio la revelación, no la entendieron, mas ahora nosotros, el Espíritu Santo, sí nos la da para que la entendamos, porque ya es nuestra responsabilidad. Uno, porque no solo revelación, sino porque vemos los efectos
aquí en las Escrituras de estas iglesias que vivieron en estas condiciones. Y ya vemos el reflejo, ahí vemos el modelo de una iglesia que no se está ajustando al diseño de Dios. Así es. Entonces la demanda es doble. Ajá. Ellos no tenían un modelo negativo. No. Solo la revelación, aunque esa es más que suficiente. Así es. Nosotros sí tenemos revelación, más tenemos los modelos negativos. Ajá. Y además tenemos el modelo que es Cristo Jesús por Ahí excelencia. estamos. Ahí estamos. Tenemos un modelo por excelencia, pero también tenemos el reflejo de iglesias que no están aplicando justamente lo que corresponde. La segunda cosa que veo es que ellos no habían entendido la diferencia entre pecado y pecados. Ahí está. Por ejemplo, si vemos aquí en el capítulo 6 de Romanos, dice el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, sí, está hablando en singular. Y cuando nosotros vemos allí, porque somos sepultados, dice el versículo 4, juntamente con él para muerte, pero ¿muerte de qué? Muertos al pecado. Así es. ¿Verdad? Ahora, ¿qué sigue diciendo? Porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, pero ¿de muerte de qué? De esta vieja naturaleza. Así es. Dice el versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre... Ahí está. Entonces, ¿de qué está hablando de esta muerte? Ajá. No está hablando de los hábitos, no, sino está hablando, claro, aquí va todo contenido, pero una es naturaleza y otro es estilo de vida. Así es. Ahora, ¿qué pasó con esta vieja naturaleza? Que se le llama pecado. Así es. Dice que fue crucificada juntamente con él para Ajá. que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Ajá. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si notamos, sigue hablando más. Así es. ¿Verdad? Ahora, entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando del pecado como vieja naturaleza. Vieja naturaleza. Del pecado como la carne, del pecado como el yo. Así es. Ahora, pero cuando está hablando de pecados, por ejemplo, cuando dice en Juan, en 1 Juan 1:7, que el que anda en luz y tiene comunión y los unos con los otros, dice, y confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Así es. Aquí ya está hablando de pecados, ya Ajá. está hablando del estilo de vida. Ajá. Uno tiene que ver con muerte. Este pecado fue ya resuelto en la cruz. Así es. Por Cristo Jesús. Ajá. Este pecado de que muriéramos fue precisamente cuando Cristo murió, nosotros estábamos allá incluidos. Ya. No es que ahora tenga que morir Cristo otra vez. No. Entonces, este problema del pecado, de la naturaleza vieja, se resolvió por muerte. Así es. Mientras que los pecados se resuelven por confesión. Cuando yo confieso y me aparto. Cuando yo me arrepiento, eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento, sí. No remordimiento, sino... No es remordimiento, sino es arrepentimiento porque me estoy apartando. Así es. Entonces, esto se resuelve por confesión de pecado, no porque me sienta afligido, Ajá. me sienta condenado, no porque me sienta mal, no porque... No, eso se llama condenación, Ajá. Acusación. Acusación. Pero la confesión es cuando estoy declarando el pecado que hice. Ajá. No es este pecado que ya fue llevado en la cruz por medio de Jesucristo, fui crucificado juntamente con Él, sino ahora es el pecado de acción. Este es el que me tengo que despojar. Así es. Pero además tengo que confesarlo y además tengo que apartarme de él. Así es. Sí, porque si no me aparto, porque muchas veces eso pasa y hemos dicho remordimiento, porque es igual como el que adultera. Vamos a ver si yo adultero y vengo ahorita, le pido perdón a mi esposa y le digo perdóname, estoy arrepentido. Pero al rato o digamos casi al año, puedo otra vez y lo vuelvo a hacer, no estoy verdaderamente arrepentido, porque arrepentimiento es apartarme y nunca más volverlo a hacer. Entonces cualquier mentira, cualquier enojo, cualquier ira de lo que se está hablando,
al confesarlo, al despojarnos, ya no volverlo a hacer, porque verdaderamente ya nos despojamos, ya nos arrepentimos. No queremos volverlo a estar trayendo otra vez hacia nosotros, porque ¿para qué voy a traer la ropa sucia? Vamos a hacer, si lo decimos así, para ponérmela después de que me he bañado. ¿Ya? Yo no voy a querer una ropa sucia. Entonces hay gente que se la vuelve a poner otra vez, hay gente que vuelve otra vez a vivir en esa naturaleza, y es cuando se debe de apartar, porque si ya se arrepintió, nunca más volverla otra vez a recogerla. ¿Ya? Cuando vemos esto, por ejemplo en Colosenses, capítulo 2 y en el capítulo 3, el apóstol Pablo vuelve a insistir en lo mismo. Ajá. Por ejemplo, el capítulo 3 y versículo 1 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Sí. Pero luego le sigue diciendo, versículo 3, porque habéis muerto. Ese es el punto que Dios quiere que nosotros reconozcamos. Ahí está. Pero eso no es todo. Habéis muerto, y dice ahora, y vuestra vida está con Cristo en Dios. Ajá. El versículo 4 habla de expresar y de manifestar la vida de Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Ajá. Esta iglesia no manifestaba la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 dice, dice. haced, ¿qué cosa? Morir. Morir pues. Bueno, y no, ya está muerto pues. ¿Qué es lo que hay que hacer? Morir. Ajá. Dice lo terrenal. ¿Qué significa de lo terrenal? Dice, ajá. Las costumbres, Las las tradiciones, el sistema, la estructura del mundo. El problema es cuando todavía estamos afectados e infectados por el sistema del mundo. Ahí está. La cultura, la tradición, pero no por el estilo del reino de Dios. Ajá. Y aquí dice pues, ¿qué cosa? Dice, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, ¿qué Ahí dice? está, viene, dice por las Ahora, cuales la ¿quién ira de está Dios. hablando a la iglesia? Esta es la gravedad de la situación. Sí, pues. Cuando yo no renuncio a estas cosas, ni me despojo de esas cosas, ni las practico, lo delicado aquí es que dice que la ira de Dios viene. Sí, ahí está. ¿Sobre quiénes? Los hijos de desobediencia. Porque soy desobediente. Soy desobediente. ¿Por qué razón? Porque no estoy expresando a Cristo y porque ya tengo una naturaleza y prácticamente estoy mezclando la naturaleza. Estoy mezclando mis acciones. Ajá. Cuando ya debiesen ser la expresión de Cristo, todavía la expresión de un pasado. Por eso dice que la ira de Dios viene. Pero se le está hablando a una iglesia. Ajá. Y esto es lo que la iglesia no logra comprender todavía. Ajá. No, Dios es misericordioso, Él me perdona, y pensamos creemos que como que Dios es el abuelito, que todo nos lo deja pasar. Nos va a consentir. Nos va a consentir. Cuando aquí el apóstol es muy claro. ¿Qué le pasa a los que practican estas cosas? ¿Por qué la ira de Dios viene sobre ellos? Porque ya han nacido de nuevo, Así ya es. su estilo de vida tiene que ser diferente. Entonces, cuando una persona no se despoja del viejo hombre, Ajá. no solo está dándole lugar al diablo, sino le está dando lugar a que la ira de Dios venga sobre él. Y la ira de Dios no es nomás. Que eso es lo que la gente debería entender, como piensa que la ira es solo un pequeño enojo. Una ira es algo fuerte. No, pensamos que la ira de Dios es para el impío. Del impío, ¿no? Aquí él está hablando a la iglesia. A la iglesia, al cristiano. Y con los hijos de desobediencia. Sí. ¿Por qué son hijos de desobediencia? Porque están expresando la naturaleza vieja. Ajá. Están manifestando el estilo de vida de lo terrenal. Ajá. Por eso es que en el versículo anterior habla de lo terrenal, Sí, pues. de la tradición, de la cultura. Todo eso nos lleva a desobedecer. Ajá. Yo creo que debemos de entender, y yo creo que todos los que están viendo, y aún los pastores, y vamos a meter a todos, ¿verdad? Todos pastores, apóstoles, debemos de entender, como dijiste anteriormente, estamos incluidos todos, porque aquí habían apóstoles, aquí habían pastores, había aquí de todo. Y aún vemos en la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, que también todo lo que había. Pero el problema es de que no entendemos que debemos de tener este cambio. Porque ¿cuántos podemos tener airados, pues, o sea, enojado con ira a Dios sobre nosotros? Y dice que Él es lento en la ira y grande en misericordia, es cierto, pero para el que se arrepiente.
Pero al que no se arrepiente, que es horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo. Porque viene la ira Ahí de está, Dios. porque viene la ira de Dios. Ahora, veamos algunas cosas porque creo que es muy importante que nos detengamos. Habla de fornicación. Sí. Pero habla también de que de impureza. Impurezas, ¿Qué otra cosa? pasiones Desordenadas, malos deseos. y ¿Qué avaricia. es un mal deseo? Pues Sí. Cosas que uno piensa sobre otra persona, sobre cosas, todo eso, malos deseos. y eso no lo ve uno como grave. No, por eso no me va a caer, ¿qué cosa? Un rayo encima. Un rayo encima, pero sí la ira de Dios. A la ira de Dios, sí. ¿Verdad? ¿Y qué otra cosa? Dice avaricia. Avaricia. La avaricia la vemos como algo que muy Tan natural, tan normal. sí, como algo que no es problema, Ajá. pues. ¿verdad? Cuando hablamos aquí de avaricia, vamos a decirlo así, en buen chapín, es un tacaño, pues. Es un tacaño. Oh, no, pero él como es tacaño, es cuidadoso, dicen Sí. muchos. Una cosa es cuidar y administrar correctamente Así es. el dinero y las finanzas, pero otra cosa es Ya vivir ser agarrado y no dar. y no dar. Exacto. ¿verdad? Ajá. Y no proveer ni para la casa, no proveer para la obra de Dios, Ajá. ni proveer para ninguna otra cosa, ni para él mismo. Ahora que estás diciendo esto, me recuerdo hace como unos 15 años salió de una en Miami que andaba pidiendo dinero, mendiga, algo que se dice así, una mujer andrajosa y todo eso. Cuando murió, fueron a encontrar que en una valija, pero grande, había más de $150,000. Y viviendo de esa manera, pobre. ¿Qué era esta persona? Era avaricia tenía. Y dice la escritura porque ¿Qué la es? avaricia la califica como idolatría. Idolatría. ¿Qué es? ¿Qué es? Dice. Idolatría. Y Dios desecha definitivamente la idolatría. Sí, pues. Porque ahí Ahora, ¿qué sigue diciendo? Cosas por las cuales la ira. ¿Pero por cuáles cosas? por estas que estaban. Por estas que está hablando. Ajá. Sobre los hijos de desobediencia, en los cuales, ¿qué dice? Vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando, ¿qué dice? Vivías en ella. Vivías en ella. Está hablando de un pasado, pero Sí, el pues. problema es que ese pasado Sigue. ellos lo trasladaron al Continúan. presente y seguían viviendo igual. Porque ahora, ¿qué les dice? Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas Ahí está. cosas. ¿Y cuáles cosas? Ira, Enojo. Malicia. enojo. No, es Sí. que yo me enojo porque yo soy así, hermano. Sí. Mi papá fue así, mi mamá fue así. No. Tengamos cuidado. Sí. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ajá. No mintáis los unos a los otros. La mentira se ve como algo... Es que como que fuera un bastón, es tan natural que se ve, pues mentí. Pero no. Pero dice, habiéndos despojado del viejo hombre con sus hechos. Sí. Pero aquí viene la solución. Ahí Y es. revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así es. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que ya se ha dicho, Ajá. y Pablo les dijo a la iglesia, despójense del viejo hombre, pero revístanse del nuevo. Sí. Son dos cosas. Una es despojarme, Sí. pero también tengo que revestirme, pues. Ajá. ¿Por qué razón? Porque si solo me despojo, mi estado espiritual después viene a ser peor. Así es. Porque cuando dice la escritura que sale un espíritu malo de una persona, va y anda en los aires y regresa y encuentra la casa barrida, adornada, ¿verdad? Sí, está limpia, está todo. Y limpia. Pero Dice que va y trae otros 7 Ajá. espíritus peores que él, y el estado de la persona viene a ser peor así es. que el primero. Ahora, por eso es muy importante que cuando yo me despoje, me revista de Cristo. Así es. ¿Qué significa la palabra revestirse de Cristo? Si ya fue puesta en nosotros la simiente de Cristo cuando nacimos de nuevo. Porque cuando dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero ahora, ¿qué significa eso de que Cristo se manifiesta en nosotros? Yo voy a expresar el estilo de vida de Cristo de acuerdo a lo que yo esté viendo de Cristo, Ajá. al modelo, o como dice en 2 Corintios 3:18, que soy transformado Así es. de gloria en gloria a la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. Así es. ¿Por qué razón? Porque dice, ahora tengo cara descubierta. Ajá. Ahora lo veo realmente como Él es. Y entonces tomo de ese modelo y aprendo de Él. Y por eso es que lo hago y vivo de acuerdo a la manera de Cristo Jesús. Así es. Al estilo, como dice en Colosenses, que es de acuerdo a lo que fue creado a la imagen de Cristo. Por eso aquí en el versículo 12, siempre el capítulo 3 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y ahí sigue diciendo todo eso. O sea, yo tengo que vestirme. Por eso cuando estábamos hablando de despojarnos, pero no nos deja desnudos, sino nos habla de que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Ajá. Y aquí donde habla vestidos pues de como escogidos de Dios. ¿Ya? Cuando vemos en Gálatas el mismo mensaje, solo que lo amplía un poquito más. Ajá. Dice en Gálatas capítulo 5 y versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ahí está. Quiere decir que esta iglesia los practicaba. Sí, todas las iglesias lo estaban haciendo. Los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, y esto es lo serio, sí, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hoy tan fácil en la iglesia, yo recuerdo que hace muchos años, hace quizás unos 25 años, cuando todavía estábamos haciendo la cena del Señor al estilo de antes, voy a usar el nombre de antes, no porque lo que esté mencionando ahorita, sino solo por contar. Viene el pastor de esa iglesia en ese momento y me dice, apóstol, aprovechando que usted viene, voy a usar este nombre solo por recordar, hoy tenemos culto de Santa Cena y queremos que usted haga favor de celebrarlo, ¿está bien? Y empecé a orar y a ministrar y bendije el pan y la copa, pero pedí que la gente empezara a pasar. Sí. Él me dijo, aquí acostumbramos a que se reparte, pero usted diríjalo como el Señor quiera. Y en eso pedí que pasaran. Cuando en eso viene el pastor que estaba cerca de mí y me dice, esa persona no puede, me dijo. No puede tomar, vuelvo a repetir la palabra anterior, la Santa Cena. ¿Y por qué? Le digo, porque está en adulterio, me dijo. Ah, bueno. Es su situación, le dije, usted la conoce, usted sabe cómo está, así que esa es la situación de él. Pero luego viene, y no sé qué me pasó, o algo sentí del Espíritu, y le pregunto a un hermano, ¿y usted está diezmando? No, hermano, pero ya iba a participar de la cena del Señor. Así es. Y entonces le digo, no, ¿usted también para acá? Y me dice, pastor, no, él sí puede. No, le digo, pero si no está diezmando. Ahí está. Pero ¿y eso qué tiene? Me dijo. Ajá. Pero si le está robando a Dios. Ajá. Esto le robaban a los hombres, los de Galacia y los de Éfeso, pero le robaba a Dios, pues. A Dios. Y ahí sí, bueno, pues que la tome. Ahí es donde vemos que no vemos las situaciones como gravedad. No. Incluso la malicia, no, el hermano es muy malicioso, pero ya va a ir cambiando. No, dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Es que solo vemos a los pecados más grandes aparentemente aquí, pero todos están igual. Porque aún el adulterio, la fornicación, los borrachos, todo, pero también está la ira, la envidia, está en el mismo orden. Y hoy incluso la sociedad, la cultura ha calificado la borrachera como una enfermedad, pues. Que hay que curarla y si no se cura, bueno, pues por lo menos soy enfermo. Sí. No, aquí dice que los que practican tales cosas y habla de borracheras, no va a heredar el reino de Dios. Ahora, ¿por qué no lo va a heredar? Porque no está viviendo al estilo de ¿qué? Del reino de Dios. No está viviendo al estilo de la nueva naturaleza. Así es. No está expresando a Cristo. En otras palabras, él está esclavo
Ajá. Él no vive libre, Así. no es un libertado del pecado, sino es alguien que todavía vive esclavo. Así es. Y el que está en esclavitud, dice la Escritura, que está en muerte. Pues. Así es. Entonces, juntando estos versículos, el de Colosenses, el de Efesios y ahora Gálatas, por ejemplo, cuando leímos que la ira de Dios viene sobre los que practican tales cosas, pero ahora dice, los que practican tales cosas no heredarán. No heredarán. Ahora, como decías hace un ratito, no es que alguien, por ejemplo, se emborrache o no estoy permitiéndolo tampoco, o alguien que adultere o alguien que sea malicioso, ya lo calificamos y le ponemos una X, ese que salga mejor, porque ese ya no es del reino de Dios. No, claro, si se arrepiente y confiesa sus pecados y se aparta, va a alcanzar misericordia. Sino aunque esté yendo a la iglesia, aunque disipule, y aunque sea pastor, y aunque sea apóstol, y aunque sea quien sea, cómo se llame, y aunque él haya puesto la primera piedra en la iglesia, y aunque sea el que más diezme, sencillamente, si no confiesa sus pecados y se aparta, no va a alcanzar misericordia. ¿Y qué significa no alcanzar misericordia? Que no va a heredar el reino de Dios. Algo de lo que estabas ahí hablando, apóstol, es que quiero también, porque hay muchas iglesias, pastores, que todavía lo siguen haciendo. Y es al respecto, porque yo los hice desde mucho antes, hasta que Dios está dando revelación, como cuando uno decía la Santa Cena, ¿verdad? Y uno pasaba a la gente, o uno oraba y le decía, arrepiéntase de sus pecados y confiesa ahí sus pecados. Y uno hacía una pequeña oración y ya podía participar de la Santa Cena que decíamos anteriormente. Y luego, después que la toma, seguía haciendo lo mismo. Entonces, nunca había cambios. Nunca había ¿verdad? cambios. Entonces, y yo sé que en muchas congregaciones todavía lo siguen haciendo. Todo porque la mentalidad de antes, o la mentalidad que la iglesia tiene en general, es solo limpieza. Confiese sus pecados o deja unos minutos para que ore y se arrepienta. Y le pida perdón al Señor, porque está pensando solo en limpieza de pecados, pero no en transformación. Ahí está, eso era lo que iba a llevar. Entonces es lo que nosotros, era lo que también hablábamos anteriormente, digamos, de que cuando la gente se oraba y la gente caía, y tiene que haber cambio. Gente caía, yo fui a la viña allá y caí como 3 veces y seguí lo mismo. No hubo ningún cambio. En cambio, qué lindo el Señor nos está hablando ahorita de la transformación a través de todo esto que se tiene que quitar, porque vemos la iglesia de Galacia, vemos la iglesia de Éfeso, vemos la iglesia de Colosa, vemos varias congregaciones en la misma manera, no cambiando, quitando esos hábitos, quitando esas costumbres. Y el Señor nos está hablando que la ira de Dios y que no vamos a heredar el reino de Dios, y es que tiene que quitarse. Ya debemos de llegar a entender que debemos de quitarnos, no solo limpiarnos, sino ya despojarnos de todo eso. El problema es que nos hemos vuelto como iglesia muy consentidores. ¿Sí? Lleva 10 años de ser malicioso, pero ya va a ir cambiando. No, ya debió dejar eso. Lleva 10 años de ser mentiroso. Así es. Lleva, ¿qué? 50 años de ser, ¿qué? Resentido. Lleva tantos años de estar guardando rencores y rencores, cuando aquí está hablando de los maliciosos, pero también de los que guardan resentimiento. Así es. Entonces, estas son las cosas, no es, aunque sí es me quiero dar a explicar, sí es el hecho de tener estas cosas, pero más que el hecho de tenerlas, es que cuando yo las estoy tolerando en mi vida, estoy negando y estoy rechazando la obra de redención de Cristo. Así es. Por eso es que viene la ira de Dios. Por eso es que Él me deshereda. Así es. Porque yo en Cristo y al nacer de nuevo soy heredero juntamente con Él. Así es. Pero aquí habla de que no voy a heredar el reino. Pero no es porque Él no me quiera dar la herencia, sino es porque yo no quiero. Mismo me desheredé. Así es. ¿En qué momento? En el momento en que no me visto de Cristo, ni me visto, ni despojo el viejo hombre, ni me revisto de esa imagen de Cristo, como dice aquí en Colosenses. Sí, pues. Que dice, versículo 10 de Colosenses 3, y revestido el nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Así es. Esa es no la idea de Dios, no el sentir de Dios, sino ese es el destino que Dios nos ha dejado a nosotros. Así es. Ahora, ¿para qué? Que tengamos
la nueva criatura que es creado según dice la imagen del que lo creó. Así es. Cuando habla de imagen está hablando de expresión. De expresión. No solo de una figura, No. sino está hablando de la expresión de Cristo en Así nuestra es, vida. así es. Pero lo delicado de esto, y a esto debe ser llamado toda la iglesia, Misión Cristiana del Calvario. La verdad es que es para todas las iglesias. No es para todo. Sí. Pero mi llamado y mi responsabilidad como apóstol de Jesucristo y puesto en Misión Cristiana del Calvario es hacerle ver a Misión Así Cristiana es. del Calvario lo delicado que es que yo continúe en esos hábitos Así de es. la vieja naturaleza. Ajá. Sí. Yo lo que tengo que hacer, por eso no es la receta, es lo que Dios, es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios, Así es. de que yo me despoje del viejo hombre, pero me revista del nuevo. Así es. No es solo una receta como una medicina que si quiero me la tomo, si quiero no me la tomo, o me tomo la mitad, Ajá. como lo mismo de un antibiótico, allá cuando nos dicen que son 15 días, ya a los 7 ya estamos Ya. cansados y decimos, bueno, ya me siento bien, Ajá. Y dejamos. y lo dejamos. No, Así. esto no es así, esto No. no es una receta, No. ni es un antibiótico. Esta es la transformación del Espíritu Santo a llevarnos a la imagen de Jesucristo. Así es. Y para eso tiene que ser plenamente despojado, pero plenamente manifestada la obra de Jesucristo. Yo les voy a decir algo, no sé si me voy a salir del tema, pero me recuerda ahorita lo de cuando Jacob y Esaú. Viene Esaú y menosprecia la primogenitura. Sí. Aquí la gente está menospreciando. El que no quiere cambiar está menospreciando. No le está dando la importancia necesaria del cambio, de que tiene que despojarse. Y por un plato de lenteja. Voy a decir una persona airada, ¿de qué le sirve estar airado? Una persona enojada, ¿de qué le sirve estar enojada? O sea, ser enojado. ¿De qué le sirve a una persona ser mentirosa? Está menospreciando el no ser parte del reino de Dios, porque dice que no heredará. Está menospreciando la bendición de Dios y está otorgando la ira de Dios. Cuando yo no tengo que... Esaú por un plato de lenteja, que él podía pasar hasta 40 días sin comer, digamos, aparte del propósito de Dios que tenía, pero lo estoy viendo de esa manera. Entonces, hoy en día, mucha gente no quiere el cambio, no quiere cambiar, no quiere ser transformada, quiere seguir de eso porque está menospreciando el señorío de Dios. ¿Ya? Eso es lo que dice en 2 Pedro 2:10, un Ajá. versículo que ya mencionamos en uno de los programas de Reforma, que dice de esta manera: Ajá. y mayormente aquellos, cuando habla de mayormente, quiere Ajá. decir que está poniendo, ¿qué cosa? Como que tienen más responsabilidad. Ajá. Así es. Aquellos que, ¿qué dice? Que siguiendo siguiendo la carne, otra Anda. vez volvemos a lo mismo, A lo mismo. a las obras de la carne. Sí, bueno. Que siguiendo la carne, Anda. andan, ahí está hablando del estilo de vida, ¿Sí ves? pero andan en concupiscencias y ¿qué cosa? Inmundicia. E inmundicia. Y desprecian, ahí está. Pero ¿qué pasa cuando yo ando en eso? Ujú. ¿Qué dice ahí? Dice, y desprecian el señorío. Yo cuando vengo y nazco de nuevo, entro al gobierno del Ahí Espíritu, está. pero yo me puedo salir del gobierno del Espíritu y seguir siendo dominado y reinado y esclavo por las obras de la carne. Así es. El problema es que yo me siento bien, me Ajá. siento cómodo, Sí. pero es que ya nací de nuevo, sí, pero ¿quién está gobernando Ay. mi vida? Ajá. Aquí encontramos que ellos despreciaron el señorío. ¿Y dónde se ve que despreciaron el señorío? Se salieron del gobierno Se de salieron Dios. del gobierno, sí. No solo de la autoridad de Dios, porque el gobierno de Dios no solo es autoridad, es No. estilo de vida. Estilo de vida. Y es que siempre vemos el gobierno de Dios solo como autoridad que me da directriz, No, Él también establece el estilo de Así vida es. de Cristo. Ajá. Ahora, cuando yo estoy bajo el gobierno del Espíritu, yo estoy viviendo bajo el estilo de vida de Jesucristo. Así es. Pero cuando yo estoy sometido a las obras de la carne, gobernado por la carne, Ajá. estoy haciendo y viviendo de acuerdo a lo que la carne dice. Así es. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estoy despreciando el señorío, y por despreciar el señorío es que dice que viene la ira de Así Dios, es. me desheredo, Yo mismo. yo mismo Yo me mismo. desheredo. No que él, sino yo mismo. Yo mismo me desheredo al estilo como todos conocemos, aunque la Escritura habla del hijo mayor y del hijo menor. ¿Se ve?
el hijo menor se fue a vivir, conocido como el hijo pródigo, pues se fue a vivir. ¿Qué pasó con la herencia? Sí, la perdí. Él mismo la perdió, perdió. pues. Le fue dada una herencia, pero él la perdió. Sí. Se la fue a malgastar. Ajá. Y ese es el problema a nivel de iglesia. Pues. Así es. Que el problema a nivel de iglesia es que no nos hemos dado cuenta que yo me puedo desheredar. Sí, qué tremendo. Pero al desheredarme estoy saliéndome del gobierno del Espíritu y entrando a otro gobierno, al que ya fui sacado anteriormente, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Pero ¿qué estoy haciendo cuando otra vez estoy viviendo según la carne y rechazo o menosprecio o desprecio, como dice ahí, el señorío? Estoy otra vez volviendo, que era lo que los Gálatas estaban haciendo. Así es. Que dicen en Gálatas 5:1 que ellos estaban volviendo al yugo de esclavitud. Esclavitud, ahí está. ¿Cómo es que uno no sabe que está volviendo o está esclavizado, ha estado esclavizado y no quiere salir cuando ya ha sido libre? Entonces, debido a eso y por eso es que la ira de Dios viene sobre mí. Y me desheredo. Sí, es que es eso. Y por lo tanto yo ya no puedo heredar el reino de Dios, a menos que confiese mis pecados y me aparte. Ahí estamos. Pero el apartarse no es solamente salirse del camino, sino el apartarse es quitar ese estilo de vida, es despojarse de ese viejo hombre. Así es. Y es que cuando se dice renovados en el espíritu, dice que yo tengo que cambiar mi mentalidad, que esa vieja naturaleza ya no va conmigo, ya no me queda. Voy a poner que si tengo que estar en una oficina muy principal y voy tal vez con harapos, no me van a recibir ahí. Ahí tengo que llegar, vamos a decir, elegante. Es igual como el día de la boda. El día de la boda tengo que llevar un traje muy diferente a tal vez a los que uno ha usado cada día. Entonces, eso es lo que uno tiene que ponerse ahora. ¿Por qué conocieron que aquel no era parte de la boda? De la boda. ¿Por qué? Porque no estaba vestido de boda. Porque no estaba vestido de boda. Y lo sacaron. Y a las tinieblas. Y ese es el problema a nivel. Estas iglesias no estaban vestidos de bodas. No estaban vestidos de bodas. Por eso es que estas iglesias, como vemos, no dieron la talla. Así es. No dieron la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ese es el riesgo de todo hijo de Dios o de todo discípulo que no está apropiándose las bendiciones de Dios y que no ha entendido lo que es estar muerto al pecado, pero también despojarse del viejo hombre para revestirnos de Dios y vivir de acuerdo al Señor. Así es. Ahora, como decíamos, producto de ese mal entendimiento y esa mala práctica es que rechazamos el señorío. ¿Por qué? Aquí dice que porque vivían según la carne, según sus concupiscencias, según qué más. Dice que donde dice atrevidos y contunaces, que no temen de decir el mal de las potestades superiores. Qué importante es entonces que veamos que en Gálatas y en los demás versículos habla de los hijos de desobediencia. Porque lo terrenal, lo terrenal tiene que ver, ya dijimos, con cultura, con aspectos sociales, no que dejemos de ser humanos, no que dejemos de ser gente, no que nos volvamos rústicos o todos que duros, no estoy hablando de eso, pero aspectos sociales que la sociedad nos corrompe. Así es. Sí. Por ejemplo, en muchos países, por ejemplo, cuando uno viaja a Israel y encuentra ahí musulmanes o diferentes personajes, ellos ahí se sienten muy orgullosos porque la cultura dice que todos tienen el derecho de tener 5 mujeres. Sí, perfecto. Y cuando ellos se dan cuenta de cómo se vive en nuestros países, ellos se burlan, se ríen. Ahora, ese es algo social. La sociedad estableció un régimen, una estructura. Ahí es cuando hablo de lo social que viene a afectarnos. Así es.
La sociedad nos afecta. Ajá. Ese es vivir lo terrenal. Así es. Y por eso dice que nos despojemos de todo lo terrenal. Así es. ¿Qué significa eso? No que ya nos vayamos a Marte, No. ni que nos volvamos extraterrestres, sino que todo eso, que el sistema que ya se quite de nosotros y que nos podamos revestir de Cristo. Porque cuando yo me revisto de Cristo, en vez de resistir o menospreciar el señorío de Cristo, estoy apreciando el señorío de Cristo y me estoy sometiendo voluntariamente al señorío de Cristo. Es que en la realidad tenemos que entender que al nacer de nuevo estamos entrando a otra cultura. Así y a es. una cultura muy diferente a todas las culturas. Tiene que ser Y diferente. tiene que ser diferente. Yo tengo ya una cultura del señorío de Cristo en mi Así vida. es. Tal vez voy a lo que has estado hablando al respecto aquí en Reforma, al respecto del pámpano. ¿De quién estoy recibiendo la savia? Así es. ¿De quién estoy recibiendo la alimentación? De Cristo, no es de otra persona. Por eso aquí desprecian el señorío. El que vive todavía en la carne, vive en las obras de la carne, vive en esa cultura, está menospreciando, como quien dice, me estoy alimentando y digo yo, vamos a ver, me traen un buen alimento y digo, no, mejor quiero el otro. Y por eso es que no estoy dando fruto. Y dice que va a ser quitado. No va a heredar y la ira de Dios. Mira, todo lo que viene relacionándose, los discípulos no llegan a entender y ellos están de acuerdo en no dar fruto. Están de acuerdo en seguir en su vieja naturaleza. Quieren seguir ahí porque cuando uno a veces los corrigen, es como lo que has venido hablando, a veces se enojan. No, es que yo así es porque mi padre era así. Sea que el padre, como la madre, como quien haya sido, que nos haya instruido anteriormente, ahora mi cultura es en Cristo. Yo he nacido de nuevo, tengo el ADN de Él, ahora estoy viviendo en el Señor y entonces mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi forma de ser va a ser muy diferente y no es aquello como que estamos fuera de otro mundo, sino al contrario, la gente observa y ve en la cultura que nosotros tenemos. Ahora, me sorprende mucho y me alegra lo precioso y lo hermoso que es la Escritura. Amén. Y yo miro la Escritura como una cosa que Así es. deliciosa y Ajá. que trae vida y que nos edifica. Por ejemplo, dice aquí, vuelvo a leer el versículo, y mayormente aquellos, estoy leyendo en 2 Pedro 2:10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne Ajá. andan En concupiscencia. concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Así es. Ahora, quiero que veamos esta diferencia de palabras. Sí. El inconverso menosprecia el señorío y por eso no se somete y no Así cree en es, Cristo. Así es. Pero el cristiano Ya. desprecia. Ajá. Por eso el término que está utilizando aquí. ¿Por qué habla de despreciar? Es algo que ya se le dio. Exacto. Sí, el inconverso porque no lo tiene. No lo tiene. Mientras ya uno se lo dieron y lo está menospreciando. Y lo estoy despreciando. Ajá. Entonces el término aquí que a esto se les había metido al gobierno de Dios. Así es. Pero ellos, ¿qué hicieron? Lo despreciaron, Sí. dice. ¿Qué significa? O sea, no reconocieron, desprecian, como que no les pareció, como que no les gustó y algo como que no le dieron la importancia necesaria al señorío de Cristo. Despreciar es eso, pues, es despreciar, o sea, estoy desvalorando, estoy quitándole precio. Así es. No valoro el señorío de Cristo. Y entonces, pero no está hablando de ira, de enojo, de maledicencia. Sí. Está hablando en Colosenses y en Efesios de hurtar, de robar, de mentir. Está hablando de cosas que si nosotros nos damos cuenta, casi podríamos decir en la mayoría de los casos de la iglesia, es el estilo de vida cotidiano, pues. Así es. Entonces el llamado a la iglesia es realmente no solo que tengamos cuidado, sino que no menospreciemos, sino no despreciemos el señorío de Cristo. Ajá. Y que vivamos bajo el gobierno del Espíritu, porque el nacido de nuevo entra al gobierno del Espíritu, pero el problema está que yo no puedo,
puedo seguir o puedo vivir no en el gobierno No en del el Espíritu. gobierno. Estoy dentro del gobierno, pues sin Como vivir. dice en Romanos que ellos vivían bajo gobernados, señoreados por causa del pecado. Pecado, así es. Eran nacidos de nuevo, pero señoreados por el Ajá. pecado. Mientras que el que entiende que es nacido de nuevo y se despoja de la vieja naturaleza, ese no solo entra al gobierno de Dios, al reino Así de es. Dios, sino vive en el gobierno Así de es. Dios. Por eso es que el que es guiado, no el que fue guiado, Así es. el que es guiado, está hablando de un presente. Así es. El que está bajo gobierno, Ah, no el está que ahora. fue No bajo gobierno sino una está vez, ahora. sino el que está bajo gobierno, Así es. él es hijo de Dios. Así pues. es. Entonces, qué importante es esto, que nosotros podamos hoy comprender la importancia de dejar todo esto, porque o viene la ira de Dios o sencillamente nos desheredamos del reino de Dios y no estamos recibiendo y viviendo la experiencia del reino de Dios, sino definitivamente es del otro reino. Así es. Entonces el llamado y el desafío hoy para la iglesia es, primero que comprendamos que hemos muerto al pecado, Ya está. pero que necesitamos despojarnos de los del viejo hombre, de la vieja naturaleza. de la vieja naturaleza. Así es. Segundo, que necesitamos entender lo que es pecado y pecados. Uno es por causa de la muerte en Cristo, por el bautismo, Así es. que yo me identifico, pero el otro es por confesión de Así pecados. es. Y tercero, que si yo sigo practicando estas cosas es porque estoy despreciando el señorío de Cristo. Y al despreciar el señorío de Cristo, entonces sí viene la ira de Dios sobre mí, pero también viene, ¿qué cosa? El que yo me desheredo Así es. y todas aquellas promesas de Dios para mi vida no son realidad, Así es. sino solo son fantasía. Entonces viene todo esto, me saca de la vida de fantasía a una vida de realidad Así es. y de poder en Jesucristo como es. Pablo no dijo, yo sueño, yo anhelo, yo estoy pensando que vive Cristo en mí. Así No, es. él fue muy claro y dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ya, así Está es. hablando de hechos, sino está hablando ahora y dice, mas vive Cristo en mí. Sí, así es. Muy Aquí importante Aquí hay un esto. versículo que creo que sería muy clave. Dice en el 2:21 siempre de 2 Pedro, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Como nos está explicando aquí, y no hacerlo es tremendo. Por eso es delicado, no que alguien, estoy hablando tal vez muy exagerado, que Sí, alguien bueno. sea 10 años mentiroso y todavía lo tenemos en la iglesia, o todavía es un discipulador, o todavía es un pastor incluso. Así es. ¿va? Es necesario que hagan cambios. Así es. Al pensar en 10 años, no es que no me interese si ayer se mintió, si Ajá. ayer... No, estoy hablando de cualquier época, cualquier es. circunstancia, no tanto de tiempo, sino de la acción de despojarnos del viejo hombre, Así es. revestirnos del nuevo. Así es. Eso es lo que Dios quiere que Quiere nosotros que lo haga. hagamos y que vivamos en el poder de Así es. Jesucristo. Y podernos vestir de nuevo. Esa es la realidad. Vamos a orar y a pedir que la gloria del Señor sea sobre cada uno y que el Señor no solo nos ayude a entender, sino que tomemos la determinación, porque ya no somos esclavos, Así es. sino ahora somos libres, podemos hacerlo, de despojarnos del viejo hombre Así es. y revestirnos del nuevo. Así Haz es. el favor de orar, por favor. Padre, una vez más estamos agradecidos contigo porque tenemos esta revelación de tu palabra. Como hemos venido hablando, estas iglesias tanto de Galacia, de Éfeso, de Colosa, de Roma, todas estas iglesias no tenían un ejemplo, pero nosotros, ahora Pablo nos dejó escrito y Dios permitió que esto quedara escrito para nosotros ver que estas iglesias no dieron la talla, pero para que ahora nosotros entendamos que tenemos que despojarnos de nuestra vieja naturaleza el día de hoy, de esas costumbres, de esa vida mala que hemos traído el día de hoy, porque sé y entiendo que en muchas congregaciones hay mucha clase de gente de esta manera,
pero que hoy hayan entendido la palabra, que no venga la ira de Dios en ellos, ni que aún sean ahí sí que desheredados, ni aún puedan ser sueltos, sino al contrario, ellos entiendan que hoy en día se tienen que despojar de su vieja naturaleza, de esos pecados que están afectando su vida, y que ahora en el nombre de Cristo Jesús su entendimiento sea abierto para que vuelvan a la realidad y tengan un estilo de vida como debe de ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Glorioso el nombre del Señor. Sus comentarios y sus preguntas nos van a servir mucho, incluso nos van a enriquecer a todos. Así que espero la información de ustedes y que ustedes se puedan comunicar con nosotros y hacernos las preguntas o los comentarios que ustedes consideren de acuerdo a lo que se habló hoy y lo que el Espíritu Santo está poniendo en el corazón de ustedes. Esto será una bendición, su participación, ya que con alguna pregunta nos enriquece, o a veces enriquecemos la respuesta, y eso nos ayuda a que todos lo comprendamos mejor. Así que sus preguntas nos van a servir mucho y será una bendición el que podamos juntos transmitir lo que el Espíritu Santo nos está mostrando. Así que no deje para más tardecito su pregunta, empiece a hacerlo, a comentarlo, y qué lindo será que ahora podamos juntos ver la gloria del Señor. Es emocionante escuchar los testimonios de tantas cosas que pasaron en el Congreso. Estoy demasiado feliz con la realidad de Dios en medio de nosotros. Testimonios preciosos de cambios, de transformaciones. Ahí sí que se está cumpliendo lo que dice la Escritura: y el Dios de paz os santifique, espíritu, alma y cuerpo. Hermanos que han testificado de sanidades y de milagros, pero también sanidades del alma. Así es. Han sido sanados de sus pensamientos, sanados de sus sentimientos, de sus emociones. Y eso es algo precioso y glorioso que el Espíritu Santo puede hacer. Pero también su espíritu, la actitud que han tenido ahora es muy diferente y muy glorioso, y eso nos llena de mucha alegría. Así que tuvimos lo que él dijo, una diversidad de milagros, no solo en el cuerpo, sino sanidades en el alma, sanidades en el espíritu. Y por eso dice que el Señor, el Dios de paz, os santifique en todo, espíritu, alma y cuerpo. Y quiero decirles que eso pasó en el Congreso y sigue pasando todavía en muchas de las iglesias de Misión Cristiana El Calvario. Así que su comentario será una bendición y juntos seremos edificados y bendecidos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que estaremos exaltando a Dios, o testimonios que nos pudieran hacer llegar, así como otros lo han estado haciendo llegar a través de mensajes, a través de diferentes otros medios. Qué lindo será saber de ustedes. Tenemos a los hermanos del Coloso allá en Acapulco, dice del Coloso Centro, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Gálatas 4:1. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Gálatas 4:3. Andando así no heredaremos el reino de Dios, despreciando el señorío de Cristo, volviendo al yugo de esclavitud. Debemos madurar y meternos al proceso de transformación para llegar al proceso de ser imagen de Cristo, al propósito de ser imagen de Cristo. Estoy determinado y acepto el reto de ser un modelo a seguir. Amén. Bueno. Así debe ser el desafío de cada uno de nosotros. Marvin Suchi te dice en Lucas 10, 40 al 42,
nos muestra que Marta todavía actuaba como esclava porque estaba preocupada con tantos quehaceres. Sin embargo, María había escogido la buena parte, la cual no será quitada, no le será quitada, dijo el Señor. Así es. Pensamos que por tener a Jesús en casa, con eso basta. Marta era feliz con tener a Jesús en casa, pero estaba ya ocupada con sus quehaceres. No le dio tiempo, no le dio la atención, no le dio la prioridad, pero ella estaba contenta con tenerle en casa. Jesús no es solo para estar en casa, es para que sea la expresión de la gloria de Dios en nuestra vida, y por eso es que el Espíritu Santo quiere que esto pase en cada uno de nosotros. Así que nos damos cuenta de la bendición de Dios que hay y la mayor luz que viene cuando hay comentarios y los hermanos nos bendicen cuando los envían. Así que hágalo, no se quede, y será una bendición grande el que podamos experimentar la gloria de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero informarles que ya tenemos un buen número de hermanos inscritos para el Congreso de marzo. Es sorprendente el hambre y la sed del Señor que hay, y de cómo ya hermanos, ayer por ejemplo en la sede central, estaban testificando ya hasta de los permisos que ya tienen para marzo. Esto es precioso, esto es glorioso, y esto demuestra que ya nos estamos preparando, que ya nos estamos alistando. Así debe ser el estilo de vida de los hijos del reino. Así que gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho. Apóstol Noé, una última palabra, un saludo, un desafío para los hermanos que nos están viendo y oyendo en Reforma Apostólica. Yo creo que aconsejaría a todos los siervos del Señor, ahí entraría apóstol, maestros, todo, en lo cual nos metamos a la palabra, lo que el Señor está hablando al respecto de las revelaciones, que somos muchas veces nosotros los que permitimos todas estas cosas, como se decía y comentabas al respecto de lo que se decía anteriormente de la Santa Cena, cuando fuiste a ministrar ahí, él no podía y el otro sí podía, siendo un ladrón, no, o sea, robándole al Señor. Eso lo hemos permitido muchas veces nosotros también, y aunque ha venido la revelación, estamos dejando personas airadas, molestas, enojadas, en contiendas, como dice, y estamos dejando si es maliciosa y no estamos teniendo ese cuidado. Y vemos a alguien adúltero, al adúltero lo condenamos, sí lo sentamos, pero al malicioso pero no, al otro no. Entonces yo creo que es importante, y yo digo que nosotros los siervos, porque fíjense que nosotros tenemos que perfeccionar a los santos. Sí. Y entonces, ¿cómo lo voy a perfeccionar? Si yo estoy mal, no lo puedo llegar a perfeccionar. En cambio, al estar yo bien y haciendo las cosas y que lo que el Señor está hablando, las revelaciones que el Señor está dando, lo voy a hacer, creo que tengo la oportunidad de perfeccionar a los santos. O sea, al discípulo lo voy a perfeccionar cuando yo esté bien delante del Señor. Amén. John Mateus dice, el no expresar a Cristo me lleva a no ver sus promesas, trae frustración y se vuelve piedra de tropiezo. O sea, así lo es. que decíamos, me desheredo. Sí, me desheredo. Teniendo derecho a vivirlo, estoy viviendo y comiendo las algarrobas. Así es. Y no comiendo de los banquetes que hay en la casa de mi padre, así dijo es. el hijo pródigo. El hijo pródigo, como que se dice, tenía todo porque tenía dinero. ¿Y qué fue a hacer? A malgastarlo. ¿Cuánta gente dentro de las iglesias están malgastando por su mal comportamiento? Así es. Habla del hermano Vargas, cuando volvemos al yugo de esclavitud, es idéntico al pueblo de Israel. Ya eran libres fuera de Egipto, pero vivían como esclavos. Su mente todavía era de esclavos. Hoy, Misión Cristiana del Calvario, somos libres. No vivamos con mente de esclavos. Amén. Así es. Sino vivamos libertados del pecado, muertos al pecado, pero vivos para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que Dios les bendiga y que juntos como Misión Cristiana del Calvario sigamos viendo la gloria de Dios y el poder de Jesucristo, y que de veras vivamos bajo el gobierno del Espíritu y ya no esclavos del pecado. Amén. Bendiciones.